todo este tipo de mediciones se estudian dentro de lo que llamamos metrología legal. Dentro de la metrología legal también hay distintos niveles. No puedo hay grabar mediciones mientras domiciliarias, estoy escuchando hay la mediciones a clase empresas, y ¿no es acá cierto? Y escuchando esto cada también. una va a tener características particulares. Creo que me tengo que bajar otra salida más. Claro. La No metrología se puede, legal, cuando ustedes la estudien a nivel empresarial, además de medir ¿Un auricular qué? cuánto consumo de energía hay en un domicilio, en una empresa, también se ocupa de penalizar distintos tipos de consumo. Por ejemplo, una empresa que consume energía eléctrica, además de medir la potencia activa que consumen, también se debe medir la potencia reactiva que consume ese lugar, la energía reactiva que está consumiendo ese lugar, ¿no es cierto? Si no recuerdan de haberlo visto en Teoría de Circuitos 1, lo vamos a repasar más adelante en nuestro cursado, ¿sí? La energía reactiva tiene que ver con un tipo de energía que se intercambia entre la fuente y el consumidor, pero que no es consumida por el consumidor, ¿no es cierto? Es un efecto que aparece cuando hay elementos inductivos como capacitores y bobinas. Entonces yo pido una corriente, la almaceno en un capacitor o en una bobina y luego no la gasto en una resistencia, ¿no es cierto? Entonces luego, por algún fenómeno que ustedes ya conocen, devuelvo esa corriente, devuelvo esa energía al sistema que me entregó la energía, ¿no es cierto? Entonces esa energía no se puede cobrar. El medidor de energía de potencia activa no lo registra, pero esa corriente está presente en las líneas y el efecto que produce es que calienta las líneas de transmisión eléctrica, ¿sí? Entonces yo tengo, si yo soy el proveedor, si ustedes consumen mucha energía reactiva, tengo que entregarles la energía a través de cables de mayor sección. Y eso requiere un mayor costo por parte mía, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes consumen mucha energía reactiva, yo les puedo aplicar una penalización debido a que tengo problemas tanto para los conductores. ¿Y cómo querés que le diga? Potencia reactiva. Dimensionar los conductores con los cuales les voy a entregar energía. Pero está hablando de lo que te cobran. El generador, yo tengo que tener en cuenta la energía reactiva que ustedes están consumiendo. Por lo tanto, si consumen... Más no podrías decirle energía reactiva que estás consumiendo, pues justamente no se está consumiendo. Tiene que ver con la metodología legal. Recuerden que entonces nosotros vamos a empezar viendo conceptos de física, generales de física, que lo que nosotros vamos a ver a lo largo del curso es una introducción a las mediciones eléctricas. Luego ustedes van a poder profundizar, les vamos a dar los elementos como para que puedan profundizar en cualquier libro que ustedes consideren sobre el tema que quieran estudiar. Tenemos en la bibliografía algunos libros subidos, a lo mejor este año vamos a subir algunos más, aunque sea para que vean, ¿sí? Hay muchos libros en internet hoy en día sobre mediciones, sobre todo de mediciones electrónicas, ¿sí? Que les pueden aclarar muchos distintos conceptos. Vamos a empezar con la clasificación de las mediciones. La vamos a clasificar inicialmente de carácter absoluto o de carácter relativo. Las mediciones absolutas son las que se hacen, nosotros no vamos a hacer ninguna de este tipo este año, ¿sí? Son las que se hacen, recuerden que habíamos visto 3 categorías y dijimos que la primera de las categorías no la íbamos a desarrollar en nuestro curso, son las que se hacen en base a las unidades fundamentales de nuestro sistema, ¿sí? En base al metro, el kilogramo, el segundo y el amper. Y es necesario, para hacer este tipo de mediciones, estar en un laboratorio muy bien equipado y en un laboratorio de tipo primario, ¿sí? Vamos a tener que tener elementos, patrones de alta jerarquía, sea de corrientes o de tensiones o de resistencias, lo que vayamos a utilizar en nuestros experimentos. Y lo que nos interesa es obtener un patrón de medición. Con estas mediciones de carácter absoluto, lo que a nosotros nos interesa es obtener un patrón de medición, ¿sí? Y ese patrón, que
sería un patrón primario, el que después utilizaríamos para generar un patrón secundario. No es tan importante, pero en el campus, si se identifican, es mejor. Algunos chicos crearon usuarios con nombres raros el año pasado. Yo no sé cómo se arreglarán en las otras materias, porque le van a poner una nota a Bart Simpson, por ejemplo, y después, a la hora de pasar el acta, quiero ver cómo termina esa situación. Pero por ahora no tenemos mayores problemas. Entonces, en una medición relativa, que son la totalidad de las mediciones que nosotros vamos a ver en nuestro curso, lo que hacemos es una comparación, por eso el término relativo, comparamos algo que queremos medir con un patrón, ¿sí? Y normalmente ese patrón va a estar contenido en el instrumento, dentro del instrumento que vamos a utilizar para hacer la medición. Cuando ustedes utilizan un voltímetro o un amperímetro, dentro de ese instrumento ya se encuentra un voltio patrón o un amper patrón, ¿no es cierto? Y el instrumento se encarga de comparar lo que ustedes estén midiendo con ese patrón incluido en el mismo. Esos elementos serían los que llamamos aparatos calibrados. El voltímetro, el amperímetro. En este caso, nosotros realizamos la medición de carácter relativo con un aparato calibrado, y lo que vamos a ver es una agujita que se mueve sobre un índice, o si es un instrumento digital, vamos a ver un numerito en un display, ¿no es cierto? Si estamos en el caso usando un instrumento analógico, la agujita que se va moviendo sobre el índice, perdón, miro el WhatsApp, no es nuestro, no hay problema. Si vemos, en el caso de un instrumento analógico, una agujita que se mueve sobre un índice, lo que está pasando es que hay un resorte que va frenando nuestra agujita, ¿no es cierto? Nuestra agujita se va a frenar en una posición de acuerdo a la corriente o a la tensión que estemos midiendo, ¿sí? Y en esa posición donde se detiene la agujita, hay un resorte que está generando una fuerza antagónica. Ese resorte es el elemento calibrado que contiene, ¿sí? En la calibración de ese resorte está contenido el voltio patrón o el amper patrón. Si estamos usando un instrumento digital, el instrumento digital, cuando ustedes le aplican una tensión entre los terminales, esa tensión exterior es comparada con una tensión de referencia. Esa tensión de referencia representa lo que sería un voltio patrón, ¿sí? Que se utiliza para hacer la comparación, y con eso el instrumento obtiene el numerito que les va a mostrar en el display. Esos instrumentos son calibrados en un laboratorio secundario, ¿sí? Con un patrón secundario, patrón de transferencia, ¿sí? Se recuerden que se llaman patrón de transferencia porque permiten transferir la jerarquía que obtuvo del patrón primario a los aparatos calibrados, que son los que se van a terminar usando en la industria. ¿Ok? Esto es un repaso
de lo que recién mencionábamos sobre lo que son los patrones. Los patrones son elementos físicos que van a tener terminales y a través de los terminales nosotros podemos acceder a una magnitud eléctrica. Esos patrones van a ser de mayor jerarquía que los instrumentos normales con los que nosotros trabajamos en la industria. Nos permiten transferirle jerarquía a esos aparatos calibrados y esos patrones son lo que nos permiten obtener nuestro valor verdadero convencional. ¿Por qué la palabrita convencional? Bueno, si ustedes recuerdan de Física 1, cuando hablaban de los valores verdaderos de una magnitud, un valor verdadero nunca se puede conocer, porque de hecho no existe un valor verdadero. Si yo mido una longitud de un cuerpo, ustedes ya saben, porque lo vieron en Física 2, que todas las moléculas que forman el cuerpo están en constante agitación térmica, ¿no es cierto? Salvo que el cuerpo esté a 0 grados Kelvin, las moléculas van a estar en movimiento. Y debido a ese movimiento, debido a un cambio cualquiera de temperatura, esas moléculas se van a alejar o se van a acercar un poco. Se van a alejar si la temperatura aumenta, se van a acercar si la temperatura disminuye. Entonces, la longitud que yo voy a estar midiendo depende de la temperatura del cuerpo y también depende de la temperatura de la regla que yo estoy usando para medir, porque la regla también se aumenta de longitud o disminuye de acuerdo a la temperatura de ella misma, ¿no es cierto? Todo esto ya lo vieron en Física 2, no hace falta que entremos en detalle, ¿sí? Entonces, el valor que me daría una regla que yo uso para medir sería, yo ya sé que el valor que me va marcando la regla tiene un error, ¿sí? Y si la mido un día a 0 grados o un día a 20 grados, lo que me va a marcar la regla va a ser distinto, midiendo al mismo cuerpo. Entonces, el valor que me da la regla es un valor verdadero, pero no es el valor verdadero real. Entonces, los valores que nos dan los patrones los vamos a llamar valores verdaderos convencionales. Y esos son lo que para nosotros van a ser los valores verdaderos a lo largo del curso desde ahora en adelante. ¿Ok? Entonces, valor verdadero desde ahora en adelante, para nosotros van a ser los valores que nos dan los patrones. Y otra forma de referirnos a ellos son valores verdaderos convencionales. Bueno, en las mediciones de carácter industrial, lo que vamos a hacer normalmente es usar un aparato calibrado. Perdón. Vamos a usar un aparato calibrado. En estos casos, lo más importante es el costo de la medición y el tiempo en que se realice la medición. ¿Sí? En una medición de tipo absoluta o en un caso en que estamos, medición de tipo absoluta en un laboratorio primario o en una calibración de un aparato calibrado en un instrumento secundario, repito todo lo mismo para que se les vaya metiendo en la cabeza. En el laboratorio primario tenemos patrones primarios y hacemos mediciones absolutas. En el laboratorio secundario tenemos patrones de secundarios o patrones de transferencia y con esos patrones lo que hacemos es transferir jerarquía a los aparatos calibrados. ¿Sí? En las mediciones de carácter industrial utilizamos los aparatos calibrados, ¿sí? Para obtener valores. Bueno, en estas mediciones de carácter industrial, lo importante es el costo y el tiempo en el cual podemos acceder a la medición. Por eso se utilizan aparatos ya calibrados y los procedimientos para tomar mediciones son muy rápidos, ¿sí? Eso es lo que vamos a terminar nosotros facturando a un usuario y es importante que el costo sea reducido para permitir la obtención de trabajos, pero también es importante que se logre con la mayor jerarquía posible. Sin embargo, hay un nivel de jerarquía en el cual la medición ya debería ser realizada por un laboratorio secundario. Entonces tengan presente siempre que a veces
en muchos casos, ustedes tienen que decir que una medición no es posible de realizar, sino que el usuario tiene que acceder a un laboratorio de nivel secundario, por lo menos, ¿sí? Para lograr la jerarquía que él necesita. Porque no se va a poder lograr el costo y el tiempo de acceso que necesita ese usuario. En cambio, en los laboratorios secundarios, en los laboratorios primarios, no son tan importantes ni el tiempo ni el costo. Puede realizarse mediciones con un costo mayor porque son mediciones que se pueden facturar más que las de carácter industrial. Tengan en cuenta que en ingeniería nosotros relacionamos todo con el tiempo empleado para conseguir un bien o un servicio y con el costo para lograr ese bien y ese servicio. Porque nosotros tenemos que realizar actividades que son prácticas y útiles para terceros y necesitamos que nos elijan y para eso lo más importante es el costo y el tiempo. Bueno, otra forma de perdón. Bueno, otra forma de jerarquizar a las mediciones, de estudiar de separar a las mediciones, pueden ser en mediciones directas o indirectas. Las mediciones indirectas son las que se obtienen por la aplicación directa de un instrumento. Ese instrumento es el que conocemos como aparato calibrado, ¿sí? Ya hablamos previamente sobre ellas. Aplicamos un voltímetro sobre dos terminales, entre los cuales queremos conocer la tensión, y el aparato nos da directamente el valor de tensión que vamos a leer. Las mediciones indirectas, en las mediciones directas, el instrumento nos da un valor, que es el que estamos leyendo, ¿no es cierto? Pero asociado a ese valor, también necesitamos un error de la medición que estamos realizando, ¿no es cierto? Porque decimos que el valor verdadero no existe, que el patrón nos da valores verdaderos convencionales. Y utilizamos un aparato calibrado, medimos una tensión. Bueno, obviamente esa tensión no va a tener un solo valor a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Si realizamos la medición otra vez a los 10 minutos nos va a dar otro valor seguramente, ¿cierto? O al otro día nos va a dar otro valor, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos saber dentro de qué entorno va a estar, de acuerdo al valor que nosotros tomamos, dentro de qué entorno se va a encontrar alrededor del valor cual nosotros tomamos, en qué entorno se va a encontrar el valor verdadero que tendría la magnitud, ¿cierto? Entonces, además de leer el valor de la medición, necesitamos algún procedimiento que nos permita asignarle un error a esa medición. Para eso, los instrumentos, los aparatos calibrados, vienen con un manual que nos indican diferentes formas de obtener errores de las mediciones. Lo más común es que existan dos tipos de errores para cada instrumento, un error llamado de lectura y otro error llamado de clase o de jerarquía del aparato que estamos utilizando. A ese tipo de errores se los denomina normalmente como errores instrumentales. Entonces, el error instrumental es el que surge del aparato calibrado que estoy empleando. ¿Ok? Ejemplos de aparatos calibrados serían instrumentos analógicos o digitales, voltímetros, amperímetros, batímetros, analógicos y digitales. Las mediciones indirectas se obtienen a partir de mediciones directas. Yo lo que tengo que hacer primero es realizar mediciones directas, mido una tensión, mido una corriente, obtengo los valores de esas mediciones con su error asociado, ¿sí? Una vez que tengo cada medición, todas las mediciones directas, cada una con su error, lo que podemos hacer
es obtener una medición indirecta. Una medición indirecta es la que a partir de las mediciones directas se obtiene a partir de cálculo. Un suponer, ustedes quieren conocer una resistencia de un elemento y lo que hacen es aplicarle una tensión, entonces se establece una corriente y ustedes con un voltímetro y un amperímetro miden la tensión aplicada y la corriente que está circulando. Entonces realizaron dos mediciones directas y con esos dos valores calculan la resistencia, aplicando la ley de Ohm. Bueno, ese valor de resistencia corresponde a una medición indirecta, porque ustedes no midieron la resistencia directamente, sino que midieron otros parámetros y la obtuvieron luego utilizando un cálculo. Bueno, nosotros entonces lo que vamos a ver en el curso se basa en mediciones directas utilizando aparatos calibrados y luego mediciones indirectas realizando cálculos a partir de las mediciones directas tomadas previamente. Y además de la medición en sí, lo más importante es poder determinar el error de cada una de las mediciones directas y con esos distintos errores, cómo calcular el error de la medición indirecta. Por ejemplo, si yo calculo la resistencia a través de la tensión medida dividido la corriente medida, además del valor de resistencia, también tengo que poder obtener el error de la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, con el error de tensión y con el error de corriente, tengo que poder establecer un método para obtener el error de resistencia correspondiente. Todos esos procedimientos son los que vamos a ver a lo largo de nuestra materia. Entonces, definiciones que ustedes ya vieron en Física 1 son las que vienen a continuación. El valor verdadero de una magnitud, recuerden que es un valor que no se puede conocer prácticamente, es un valor teórico. Nosotros vamos a trabajar con el valor verdadero convencional. El valor verdadero convencional, para nosotros, es el valor que nos ofrecen los distintos patrones de medición con que nosotros contamos. ¿Sí? Si tenemos un patrón de resistencia, ese valor de resistencia va a ser para nosotros un valor verdadero convencional. Ese patrón va a tener que ser conservado en condiciones ambientales controladas, ya lo vimos previamente. Ese valor verdadero convencional para nosotros va a ser el valor verdadero que vamos a usar en nuestra materia, ¿sí? A él vamos a referir todos los demás valores observados. Un valor observado, que lo acabamos de mencionar, va a ser el valor que va a salir de una medición, ¿sí? Por ejemplo, yo uso un voltímetro para medir una tensión y leo un valor, por ejemplo, 1,1 voltios. Ese valor, 1,1 voltios, que me da el voltímetro, o el valor que me da el amperímetro, o el instrumento que yo esté utilizando, es lo que vamos a conocer como valor observado. En las mediciones industriales, nosotros solo tenemos acceso al valor observado. El laboratorio primario tiene un patrón primario y tiene ese valor verdadero convencional. En los laboratorios secundarios tienen un patrón secundario y pueden tomar eso como valor verdadero convencional. Va a tener una jerarquía un poquito inferior que la del patrón del laboratorio primario, pero sigue siendo un valor verdadero convencional, ¿sí? En las mediciones industriales no tenemos ningún valor verdadero. Lo único que nosotros vamos a tener es la medición de nuestro instrumento, ¿sí? O sea, cuando estemos en una medición de tipo industrial, lo único que vamos a tener disponible es el valor observado. Ese valor observado va a tener un error, y el error lo vamos a nombrar como error absoluto. Esto es igual como ustedes lo vieron en Física 1. ¿Qué es el error absoluto? Lo anotamos como delta B. Esto suponiendo una medición de tensión, ¿no es cierto?
delta B va a ser el valor P0, que en realidad es BO, y es el valor observado, menos el valor verdadero. ¿Está? Entonces, el delta B es cuánto se aparta nuestro valor observado del valor verdadero. Este delta B lo van a poder calcular en los laboratorios secundarios y en los laboratorios primarios, pero no lo vamos a poder calcular nunca en una medición industrial. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, que en la medición industrial no tenemos acceso a ningún valor verdadero, solo podemos ver el valor observado que nos da el instrumento que estamos empleando. Entonces, en una medición industrial no podemos calcular el delta B. Lo único que podemos hacer es medir el valor observado. ¿Sí? En los laboratorios secundarios van a poder usar el valor verdadero convencional, acá, y van a poder calcular el delta B. El error relativo es lo que conocemos como la relación entre el error visto anteriormente, el error absoluto, dividido el valor que estamos midiendo. ¿Sí? Es una proporción del error al valor que estamos midiendo. El error absoluto en sí no me dice nada, ¿sí? Si yo no lo comparo con el valor que estoy midiendo. Por ejemplo, si a mí me dicen que en una medición tengo un error de 1 milímetro, porque usé una regla de 1 milímetro que tiene separadas las rayitas de 1 milímetro, o una cinta métrica que tiene separaciones de 1 milímetro, no es lo mismo que me digan un error de 1 milímetro en una medición de una habitación o de una casa de 8 metros, a que me digan un error de 1 milímetro en una medición que hace un mecánico sobre una piecita que mida 5 centímetros, ¿no es cierto? ¿Cuál creen ustedes que va a tener mayor error relativo? ¿La que yo tomo sobre una piecita chiquita o la que tomo en una medición de una habitación? Y la de la pieza chica. Exactamente. Para saber el error relativo, dividen el error absoluto dividido el valor que está midiendo, y de esa forma obtienen el error relativo. El error relativo es mucho más representativo que el error absoluto. Y en general, nosotros usamos mucho error relativo en nuestras mediciones. Fíjense que yo les estaba diciendo que usamos una cinta métrica y tomamos como error absoluto 1 milímetro, que es la menor división de la separación que hay entre dos rayitas de una regla o de una cinta métrica. Pero hace un rato dijimos que vamos a volver un poquito para atrás. En una medición industrial yo no podía obtener el error absoluto, porque no tenía el valor verdadero. Ni siquiera el valor verdadero convencional, ¿no es cierto? Yo mido el largo de la habitación y me da 8,1 metros. Ese valor va acá en B0. ¿Sí? Y en B sub B no tengo nada que poner. No sé qué poner. Entonces, como no sé qué poner, yo no podría calcular el delta B. Bueno, en ese caso, nosotros decimos que el delta B, el error en una medición directa o de tipo industrial, lo vamos a obtener en base al instrumento que estamos empleando. Si utilizamos una regla que está separada cada 1 milímetro, sus divisiones, bueno, podríamos usar algún criterio. Por ejemplo, tomamos como delta B la menor división de la regla, 1 milímetro. No vamos a usar exactamente ese criterio, pero vamos a usar un criterio parecido. ¿Cuál es el criterio? Tomar como delta B una cota de error. No vamos a saber el valor del delta B, pero vamos a saber una cota, vamos a conocer una cota según el instrumento que empleamos, y esa cota que nos la da el fabricante del instrumento nos asegura que el valor verdadero va a estar entre el valor observado más menos ese error que estamos considerando, esa cota que estamos considerando, ¿cierto? Entonces, en general, cuando usemos un aparato calibrado, no va a ser necesario que calculemos este delta B.
sino que ya el fabricante nos da una idea del delta B en el manual del instrumento. ¿Se entiende la idea? Nosotros no conocemos el valor verdadero convencional, pero tampoco lo vamos a necesitar porque vamos a tener una idea del error del instrumento porque el fabricante nos va a dar una cota de error. Entonces, el error relativo lo vamos a calcular siempre como el valor absoluto menos el valor verdadero convencional dividido el valor verdadero convencional. Lo de arriba es el error absoluto, ¿sí? Y al error absoluto lo dividimos por el valor verdadero convencional. Eso nos da el error relativo en por unidad, ¿sí? Si queremos el error relativo en por ciento, lo que hacemos es multiplicar ese valor por 100 y lo tenemos en por ciento. Ustedes pueden trabajar en por unidad o en por ciento, ¿sí? Es lo mismo. Es más práctico muchas veces trabajar en por ciento. Lo que es importante es que nunca mezclen errores en un cálculo, un error en por unidad y otro error en por ciento, no tienen que mezclarlo. Tienen que estar todos expresados de la misma forma. Y en algunos cálculos específicos es necesario que el error relativo esté en por unidad. Por ejemplo, van a ver que en algunos casos el error en por unidad aparece dentro de una raíz, ¿sí? Bueno, cuando aparece dentro de una raíz no debería estar incluido este 100, ¿no es cierto? Entonces tenemos que usar el error relativo en por unidad, en ese tipo de cálculo. Todo esto yo lo voy adelantando, pero lo vamos a ir viendo en cada caso en particular en la práctica, ¿eh? No se preocupen. Recordamos entonces, el denominador es el error absoluto, calculado como valor observado menos valor verdadero. Luego, si dividimos el error absoluto por el valor verdadero, obtenemos el error relativo. Y si ese error relativo lo multiplicamos por 100, obtenemos el error relativo en por ciento. Algo llamado error de segundo orden consiste en lo siguiente. Fíjense, nosotros dijimos que el error absoluto era valor observado menos valor verdadero. Después, para obtener el error relativo, dividíamos por valor verdadero. Pero también dijimos que en las mediciones industriales no conocemos el valor verdadero. Si no conocemos el valor verdadero, no podríamos calcular el error relativo, nunca, porque no podemos calcular este cociente, ¿sí? Bueno, en una medición corriente, el valor absoluto menos el valor verdadero, que es el error absoluto, es muy chiquito, ¿sí? Valor observado menos valor verdadero me da una diferencia muy chiquita, mucho menor que la unidad. Entonces, aceptando esto, ¿sí?, ocurre para la mayoría de las mediciones cuando el error obtenido sea menor al 5%, por ponerle un valor, podemos considerar que el valor observado es muy parecido al valor verdadero. Entonces, como estos dos son valores muy parecidos, y este número me da casi 0, yo agarro y en el error relativo, en el denominador, en lugar de poner valor verdadero, pongo valor observado. Entonces modifico esta expresión del error relativo. Y lo llamo error relativo prima. El error relativo prima va a ser valor observado menos valor verdadero dividido valor observado. Acá abajo, en lugar de valor verdadero, puse valor observado. El valor observado sí lo tengo en una medición industrial. Y esta diferencia también la tengo por la cota de error del instrumento, ¿no es cierto? Entonces ya puedo calcular el error relativo en una medición industrial, inclusive. Pero este error relativo ya no es el mismo de antes, porque acá usé otro valor, ¿sí? Lo llamo E', y E' va a ser distinto a E, ¿cierto? Entonces calculo el error del error relativo. Calculo delta E como el error del error relativo. El error relativo que yo estaría calculando lo tomo como un error relativo observado. Y el error relativo real sería el que hubiera calculado con el valor verdadero acá abajo. ¿Mm?
Esto ustedes no lo van a tener que calcular, lo agregamos acá como una explicación teórica. Podría calcular un error del error, ¿no es cierto? Si calculo el error del error y reemplazo E' y E por las expresiones correspondientes, me encuentro, perdón, y a este delta E lo llamo error de segundo orden, porque es el error del error, me encuentro, haciendo todas las cuentas, que ese error del error me da del orden del error relativo al cuadrado. Entonces, ustedes fíjense que si tienen un error relativo del 1%, por ejemplo, 1% en por unidad es 0,01. Elévenlo al cuadrado. ¿Cuánto les da? 0,01 al cuadrado. Y después multiplíquenlo por 100 para obtener el... No, perdón, no lo multipliquen por 100. El error relativo de 1%, que sería 0,01, multiplíquenlo al cuadrado y díganme cuánto les da. 0,0001. Bueno, es un numerito que tiene muchos ceros, ¿no es cierto? Entonces, en una medición donde el error relativo sea 1%, el error de segundo orden se hace prácticamente despreciable. ¿Sí? Es mucho menor que el 1%. Sería el 1% del 1%. Entonces, para todos los casos prácticos, en la práctica nunca lo vamos a calcular. Esto es solo un concepto teórico que lo agregamos acá para que ustedes lo tengan presente. A lo mejor aparece una pregunta de estas en el coloquio, pero nunca lo vamos a calcular en la práctica, con la condición de que todas las mediciones que realicemos tengan un error cercano al 1% o al 2%. ¿Ok? Que sería el valor que pondríamos acá. Bueno, de esta forma, nosotros en mediciones de tipo instrumental vamos a poder calcular el error relativo utilizando el valor observado en lugar del valor verdadero. Y vamos a obtener un error E', pero que va a ser muy próximo al error E, al error relativo. Como son muy similares y no tenemos en cuenta el error de segundo orden, bueno, ya podemos calcular el error relativo aun cuando estemos trabajando en mediciones industriales. Una explicacióncita sobre lo que es la cota de error, que la mencionamos. Recuerden que en una medición industrial yo no conozco el valor verdadero, entonces nunca podría calcular el error absoluto. Por eso, el fabricante me va a dar una cota de error que es el valor máximo que podría tomar el error absoluto midiendo en toda la escala. El fabricante agarra el instrumento y lo compara con un patrón de mayor jerarquía a lo largo de toda la escala. Y va obteniendo distintos errores a lo largo de toda la escala. De todos los errores que obtuvo a lo largo de toda la escala, elige el más grande. Y me da un valor que sea ese o más grande que ese. ¿Sí? Me da una cota. Una cota es un valor que yo voy a usar como constante en toda la escala y que me asegura que el error real en cualquier punto de la escala va a ser inferior a esa cota. ¿Está? Entonces recuerden, la cota de error siempre va a ser mayor al error absoluto del instrumento, si cualquiera sea el punto de la escala en que esté trabajando, ¿sí? Y es un valor que me lo da el fabricante del instrumento. Esta cota de error que me da el fabricante es lo que yo voy a usar después para calcular errores relativos. Esa cota es siempre un valor absoluto, ¿sí? Me dan un valor positivo. No importa si el error sea positivo o negativo. Esto también lo ven en Física 1. Recuerden que la definición de exactitud y precisión. Precisión, un instrumento es preciso cuando al realizar varias mediciones obtiene siempre el mismo valor o un conjunto de valores muy cercanos entre sí. Un instrumento preciso es un instrumento que está muy bien construido con materiales de buena calidad. ¿Sí? Pero puede ser que el instrumento todavía no esté calibrado. Entonces, me da un conjunto de lecturas que están muy cercanas entre sí, pero alejadas del valor verdadero. Entonces, acá viene la definición de exactitud. Exactitud
un instrumento es exacto cuando los valores que me da son muy cercanos al valor verdadero. Más exacto es el instrumento cuando más cercano del valor verdadero me da el valor que estoy leyendo. ¿Cierto? Entonces la exactitud necesita que el instrumento sea preciso, ya de por sí. Porque necesita que el instrumento repita los valores dentro de un entorno muy chiquito, y además, para que sea exacto, necesita que ese entorno esté alrededor del valor verdadero. Entonces recuerden que la exactitud implica precisión. ¿Sí? Precisión se refiere a repetición de valores muy cercanos entre sí. La exactitud necesita precisión y además que ese conjunto de valores sean cercanos al valor verdadero de la medición. Vamos a estudiar ahora los errores según el origen. Según el origen, vamos a diferenciar entre errores metodológicos y errores instrumentales. Los errores metodológicos aparecen en las mediciones indirectas. ¿Sí? Dependen del método que yo estoy empleando para calcular lo que yo quiero medir. Por ejemplo, yo quiero obtener una resistencia y tengo diferentes formas de poder medir esa resistencia, ¿no es cierto? Puedo medir la tensión y la corriente y después calcular el valor. Bueno, de ese método que yo emplee, voy a tener un error diferente y ya vamos a profundizar en la práctica. Depende del circuito que yo estoy empleando, cómo conecto los instrumentos, ¿sí? Este error de él se conoce su valor y se conoce su signo también. Entonces es un error que cuando sea necesario, al conocer su signo, se puede corregir. ¿Ok? Recuerden que este error se puede corregir si fuera necesario. En los errores de tipo instrumental, que son los que se obtienen del instrumento calibrado que yo estoy empleando, como esos errores se obtienen a partir de una cota de error que me da el fabricante del instrumento, y la cota es un valor absoluto, es un valor positivo siempre, yo no puedo conocer el signo del error en principio. Entonces, los errores de tipo instrumental no se pueden corregir. Estos errores hay que minimizarlos lo más posible porque no se pueden corregir. ¿Sí? Y básicamente los errores del tipo instrumental se pueden separar en errores de lectura y errores de calibración. Los errores de calibración, perdón, primero, los errores de lectura están relacionados con la forma como yo leo el valor sobre la escala. Por ejemplo, en un instrumento analógico, el error de lectura se llama error de apreciación. El error de apreciación está relacionado con el valor que yo voy a tomar cuando la aguja se frenó en un punto de la escala. En general, la aguja no se va a frenar justo en una división exacta de la escala. Entonces yo voy a tener que decir, por ejemplo, el valor que estoy leyendo es 10,5 divisiones, porque a mí me parece que la aguja está justo en la posición del medio. Pero otro puede venir y leer el mismo instrumento cuando estaba midiendo y decir, para mí es 10,4 divisiones, ¿no es cierto? Entonces, los dos van a estar leyendo valores diferentes, pero el valor que están midiendo es el mismo en realidad, ¿no es cierto? Entonces, tengo que utilizar un entorno que me permita asegurarme que el valor verdadero esté siempre dentro de esos entornos, si los superpongo, ¿no es cierto? Entonces, un criterio práctico es decir, cuando yo realizo una medición con un instrumento analógico, que el error de apreciación es de 0,2 divisiones. Entonces yo escribo, miro, el valor leído es 10,5 divisiones, más o menos, atrás pongo el error de apreciación. ¿Está? El otro, mi otro compañero que vino y tomó la medición, va a anotar 10,4 divisiones más o menos 0,2 divisiones. Un entorno en el cual los dos valores deberían superponerse. Recuerden entonces, el error de apreciación depende de la escala que estoy usando, de la cantidad de divisiones que tiene la escala, del tamaño de la escala. En muchos instrumentos se utiliza un espejito debajo de la escala
Y ese espejito se utiliza para que ustedes cuando van a leer el valor, lo que tienen que hacer es hacer coincidir la aguja con la imagen de la aguja en el espejo. O sea, tienen que ver una sola aguja sobre el espejo. De esa forma ustedes toman la lectura bien perpendicular a la escala y evitan lo que se conoce como error de paralaje. Porque yo y mi compañero, si tomamos la medición a la vez, si yo estoy bien perpendicular a la escala, mi compañero va a estar formando un cierto ángulo. Como la aguja está separada a una cierta altura de la escala, si él está a mi izquierda, va a estar tomando un valor un poquito mayor que el mío. ¿Ok? Entonces se produciría el llamado error de paralaje, que es una de las formas de los errores de apreciación. Entonces, para evitar ese tipo de errores, se utiliza un espejito sobre la escala. Y el operario tiene que hacer coincidir la aguja real con la aguja que se ve en el espejo. Si vamos a tomar la medición dos compañeros, primero la tomo yo, después me corro y la toma él, pero los dos deberíamos mirar la escala desde la misma posición. Bueno, recuerden entonces el valor práctico de 0,2 divisiones y cuando tomemos una medición y la medición coincida justo con una división exacta, vamos a poder tomar como error de apreciación 0,1 divisiones. Como ahí tenemos la ayuda de la división exacta, cuando tomemos una lectura y coincida con una división exacta, le vamos a poner más o menos 0,1 división a ese valor. ¿Está? Esta es la forma de anotar el error de apreciación. Al valor de la magnitud le ponemos θ, pero recuerden que para nosotros lo que vamos a estar leyendo no es un ángulo, sino divisiones. Entonces, el error del θ, que es el error de las divisiones del instrumento, debido a la apreciación, la vamos a estar midiendo en divisiones. Cuando sea una medición exacta, va a valer 0,1. Cuando sea una medición que no es exacta, el error va a valer 0,2 división. El error relativo de apreciación va a ser el error absoluto sobre el valor que estamos leyendo en divisiones. Y si lo multiplicamos por 100, obtenemos el error relativo en por ciento. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir la última parte? Porque me perdí un poco después de lo de la medición analógicas. Sí, que esta parte que se ve en la pantalla. Un poco más atrás. ¿Esta? Antes. Ahí. Bueno. O sea, llegué a entender la parte de lo de la aguja y lo de error de apreciación con el 0,2 de la división. Pero sí, después como que me perdí en lo que estábamos viendo. Claro, esta la mencionamos rápidamente. El error de apreciación depende de estos factores que se ven acá. La agudeza visual del operador, pero esto se puede corregir fácil usando una lupa, por ejemplo. ¿Cierto? Se acerca con una lupa y ven mejor la escala. La posición relativa del operador respecto a la escala, lo que se conoce como error de paralaje. Si miro la escala desde un cierto ángulo, voy a estar mirando un valor diferente. Sí, el que se arreglaba con el espejo. Sí, Claro, para esto uso el espejo debajo, incluido en la escala. El tipo de escala hizo iluminación, obviamente, mayor iluminación y una escala más grande me permiten tomar mejores mediciones. Espesores del índice y de los trazos de la escala. Espesores del índice más finitos y de los trazos de la escala más finitos me permiten tomar mejores mediciones. Si son muy gruesos, hay instrumentos que se utilizan en las puertas de los paneles en las industrias que el índice tiene 1 milímetro, por ejemplo, de espesor. Es feísimo. Van a tomar un valor y no saben qué poner. Bueno, los instrumentos de laboratorio tienen los índices muy finitos y les permiten tomar mejores mediciones. ¿Ok? Bueno, todo eso era para instrumentos analógicos. En los instrumentos digitales no tenemos la aguja que se mueve, tenemos un display. Entonces, el error de lectura, nosotros lo que vamos a hacer es tomar un valor del dígito
Entonces, el error de lectura es similar al error de dígitos inciertos para los instrumentos digitales. En los instrumentos digitales, el fabricante nos dice que tiene una cierta cantidad n de dígitos inciertos. Lo que nos está diciendo sobre esa cantidad n es que yo tengo que multiplicar esta cantidad de n por el valor de tensión que corresponde al último dígito, y con eso obtengo el error absoluto de la medición, correspondiente al error de lectura. ¿Entiende? ¿Sí? Yo estoy haciendo una medición. Me fijo qué tensión corresponde al último dígito. Supónganse que sean 10 milivoltios. La tensión que corresponde a un 1 en el último dígito. Y el fabricante me dice que el instrumento tiene 3 dígitos inciertos. Ese 3 lo multiplico por los 10 milivolts y yo tengo que considerar un error de lectura de 3 por 10 igual 30 milivolts. ¿Ok? Es muy simple esta parte. Al valor de tensión del último dígito se lo llama resolución. La resolución, en un caso típico, supónganse un alcance de 2 voltios y un instrumento de 3 dígitos y medio. Significa que el instrumento tiene 3 dígitos enteros, que son los 3 últimos, y el dígito de adelante de todo solo puede tomar valores 0 y 1. El máximo valor que puede tomar es 1. Entonces mi alcance va a ser 2 voltios, ¿cierto? Bueno, si escribo lo que veo en el display, veo claramente que la tensión del último dígito es 1 milivoltio. ¿Sí? Ese milivoltio es la resolución. Y el cálculo del error de dígitos inciertos es la cantidad de dígitos inciertos que me la da el fabricante por la resolución, que en este caso es 1 milivoltio, y eso ya me da el error absoluto. Si lo divido por el valor que estoy leyendo, obtengo el error relativo. Y si lo multiplico por 100, obtengo el error relativo en por ciento. El error de lectura del instrumento digital. ¿Se entendió? Es muy fácil de usar esta expresión. De todas estas formas, yo ya voy pudiendo calcular errores para las mediciones industriales que podríamos estar realizando utilizando los datos del instrumento. ¿Está? Por ejemplo, en el caso del instrumento analógico, me fijo si fue una deflexión exacta o si no fue una deflexión exacta y utilizo 0,1 divisiones o 0,2 divisiones. En este caso, utilizo la cantidad de dígitos inciertos, que me lo da el fabricante. Después, errores instrumentales, habíamos dicho que había errores de lectura, que ya los vimos, y errores de clase, ¿no es cierto? Errores de escala. Bueno, para los instrumentos analógicos, el error de clase es un valor que me da el fabricante que está relacionado con la calidad de la construcción del instrumento. ¿Sí? La calidad de la construcción y la calidad de los elementos empleados. Debido a eso, el fabricante hace muchas pruebas, realiza mediciones de tipo estadístico y me dice, bueno, la clase de este instrumento es 1%. Significa que el error por clase es del 1% de las mediciones que yo voy a realizar con ese instrumento, ¿no es cierto? Es un error que se debe agregar al error de lectura. Entonces, en un instrumento analógico tengo el error que vimos previamente, ¿sí?, de apreciación, y además tengo un error de clase. El error de clase depende de la clase que me da el fabricante en el manual. Depende de muchos factores, ¿sí?, pero principalmente depende de la calidad de los materiales empleados y del tipo de construcción que realizó el fabricante. La clase es el error máximo, absoluto máximo, que encontró el fabricante a lo largo de toda la escala, dividido el valor fiduciario, hacemos un paréntesis, ¿qué es el valor fiduciario para nosotros? Para nosotros el valor fiduciario es la escala del instrumento. ¿Sí? Siempre va a ser el alcance del instrumento, la escala, dije, perdón. El valor fiduciario va a ser el alcance del instrumento. El valor fiduciario es el valor que por el tipo de instrumento
que están empleando va a ser el más leído, ¿sí? El valor que tiene probabilidad de ser el más leído. Por ejemplo, un voltímetro que se va a usar para medir baterías de un auto va a tener un valor fiduciario que va a estar entre los 13,5 y los 13,8 voltios, ¿no es cierto? Porque es el valor más leído en esos casos. Pero para nosotros, que utilizamos instrumentos genéricos que no se van a utilizar en una actividad específica, el valor fiduciario va a ser el alcance del instrumento, el valor máximo. Entonces, la clase va a ser el error absoluto, que nos vamos a encontrar, una cota de error absoluto que nos vamos a encontrar en toda la escala, dividido el alcance del instrumento, y expresado como error relativo en %. ¿Está? Este valor, ustedes no lo tienen que calcular, este valor se los da el fabricante. Nosotros les estamos diciendo aquí la definición de la clase del instrumento. Pero cuando compran el instrumento, el fabricante les va a decir es clase 1, es clase 0,5 o es clase 0,2, ¿no es cierto? Que les está dando el fabricante ya es el error de clase en %. Por ejemplo, sería que tendría un error de clase de 0,1%, del 1% o del 0,2%. ¿Ok? Chicos, yo veo que son las 2 y yo voy a seguir hasta el final, a lo mejor me lleva 10 minutos más. Si ustedes tienen que ir a otra materia, vayan, no se preocupen. Todo esto está en las transparencias y recuerden que pueden hacer preguntas por WhatsApp de cualquier punto que no les quede suficientemente claro. ¿Ok? Hay una norma IRAM que nos da las clases normalizadas para instrumentos. Obviamente, según la clase, el que tiene una clase más chiquita es un instrumento mejor y los de menor clase son utilizados en laboratorios de más jerarquía. Los valores de clase más grande, los de 2,5 y de 5, son los instrumentos utilizados en mediciones industriales, que son instrumentos que quedan en el lugar y por lo tanto sufren las inclemencias del tiempo, cambio de temperatura, temperaturas muy grandes, entonces no tiene sentido que yo en un lugar como esos compre y utilice un instrumento clase 0,1, si se va a arruinar, ¿no es cierto?, por el cambio de temperatura. Directamente utilizo un instrumento clase 2,5 o clase 5 y listo. Bueno, el error de calibración análogo al de clase, pero para los instrumentos digitales, el fabricante me da directamente un porcentaje de error de la lectura. ¿Qué es el porcentaje de error de la lectura? Bueno, significa que si yo mido una tensión, sin importar el alcance en el que esté, y la lectura fue de 15 voltios, ese valor de 15 voltios va a tener directamente este error X en %. Los fabricantes de instrumentos digitales nos dan en forma muy práctica directamente el error relativo debido a la calibración. ¿Sí? Nos da directamente el error de la lectura. Supónganse que tienen un instrumento digital, se fijan en el manual, van a usarlo en la escala de 20 voltios, toman el valor 15 voltios, y en el manual les dice que el error de lectura es de 0,5%, entonces directamente el valor que ustedes tomaron es 15 voltios más menos 0,5%. Son los instrumentos más prácticos para obtener el error de lectura, porque el valor que nos da el fabricante ya se aplica directamente a la lectura. Van a ver que en el caso de instrumentos analógicos tenemos que hacer una cuentita previa para poder llegar al error de la medición. Bueno, para separar y ir finalizando, los errores absolutos, delta X, la cota de la medición que yo estoy tomando, acá le ponemos X porque no sabemos si es una medición de tensión, de corriente, entonces ponemos el numerito X, va a ser el valor para una medición de tipo digital, con un instrumento digital, va a ser el error de lectura
X en por ciento, aplicada directamente a la lectura que estoy tomando. Entonces, ese valor X en por ciento, el error de lectura, lo divido por 100 y lo multiplico por la lectura. Y obtengo el error absoluto de la medición. Y el debido a los errores inciertos es el número de dígitos inciertos por la resolución, que ya lo vimos previamente. Si sumo estos dos valores, obtengo el error de la medición, el error absoluto de la medición. Si quiero el error relativo, bueno, a este valor lo tengo que dividir por la lectura y multiplicar por 100, bueno, me queda directamente el X en por ciento. Es decir, que el valor que me da el fabricante ya es el error de lectura en por ciento que tengo que usar. Y el error porcentual, debido a la cantidad de dígitos inciertos, es el error absoluto, que lo calculé antes, dividido el valor que estoy midiendo por 100%. ¿Está? Fíjense que es calcular un error absoluto y un error relativo. Este error relativo es este mismo error absoluto, dividido el valor de la medición, el X, y multiplicado en por ciento, de la misma forma como ustedes ya lo hacían en Física 1. Entonces nosotros no estamos viendo nada nuevo. La mayor parte de esta materia es aplicar lo que ustedes vieron en Física 1 y en Física 2. Y un poquito muy chiquito de cosas que vieron en Física 3 y en Teoría del Circuito. Usan esto que está acá arriba si lo que quieren es un error absoluto, y esta expresión de acá abajo si lo que quieren es un error relativo. Por último, hay errores causales, que son los que ocurren debido a causas que no podemos controlar, ¿sí? Un error causal podría ser un efecto de la temperatura, como yo les decía antes. Tomo yo una medición, me voy, viene mi compañero, 10 minutos después, algo se calentó, la carga se calentó, y por estar el voltímetro cerca de la carga, el voltímetro se calentó. Entonces, mi compañero toma una medición distinta. Eso da origen a un error, y puede ser que la medición de él, acompañada de su error, y la medición mía, acompañada de mi error, nos produzcan dos intervalos que no tengan ninguna parte donde se superpongan, ¿no es cierto? El efecto de la temperatura fue tan grande que las dos mediciones se separaron tanto, los dos intervalos no se superpusieron en ninguna parte. ¿Ok? Entonces yo ahí, estrictamente hablando, si miro los dos valores tomados, no podría tomar ningún intervalo como aquel en el cual, donde estaría el valor verdadero. ¿Sí? Este tipo de errores son errores causales, no entran dentro del estudio que hacemos nosotros de las mediciones, y si ustedes se encuentran con que los errores causales son muy grandes, repiten mediciones y se encuentran con errores causales muy grandes, lo que tienen que hacer es no realizar este tipo de mediciones. Porque en ese caso, el parámetro que ustedes quieren medir, por algún motivo, está cambiando tanto que la medición tiene que ser de tipo estadística, ¿sí? Entonces, entrarían en un tipo de mediciones que no las vamos a ver en nuestro curso. Una parte de eso ya lo vieron en Física 1 o en Introducción a la Física. Si alguien necesita alguna ayuda, obviamente lo podemos ayudar sobre eso. En una medición estadística se utilizan parámetros como la media, se realizan muchas mediciones y se calcula la media aritmética y el desvío estándar, ¿sí? Se pueden llegar a resultados muy buenos, pero por otro procedimiento que no son los que nosotros vemos en nuestro cursado. En nuestro cursado suponemos que los métodos y los instrumentos que vamos a utilizar son de la suficiente jerarquía como para que la repetición de mediciones sea bastante buena y los errores causales sean mínimos o nulos. Bueno, por último, remarcarles que en mediciones directas, el error de la medición lo van a poder obtener a través de datos del instrumento, como lo vimos acá arriba, ¿cierto? Con cuentitas de este tipo, tanto para instrumentos analógicos o digitales, van a poder obtener el error absoluto o el error relativo de la medición. En una medición directa, calculan esto y tienen todos los valores, porque tanto el n, ¿sí? El error x en por ciento,
error de la lectura, o la clase para un instrumento analógico, nos lo da el fabricante. El viernes vamos a empezar a hacer ejercicios de este tipo, para que empiecen a adquirir prácticas sobre este tema. ¿Está? Entonces, en mediciones directas ya no tendrían problema para calcular errores de medición. Pero en mediciones indirectas, yo la medición indirecta obtengo un valor a partir de varias mediciones directas. Entonces, cada una de esas mediciones directas tiene su error asociado. Supónganse que quiero una resistencia y medí una tensión y una corriente. La tensión va a tener un valor con su error, la corriente va a tener un valor con su error. Con la ley de Ohm yo calculo la resistencia, pero no puedo calcular el error de la resistencia usando la ley de Ohm, ¿no es cierto? Tengo que realizar un procedimiento adicional que en Física 1 lo vieron, se llamaba propagación de errores. ¿Está? Gran parte de del desarrollo de nuestra materia se va a basar en la realización de la propagación de errores. Cálculo de los coeficientes de propagación y la propagación de errores. Es un método que vamos a emplear para, a partir de los errores de las mediciones directas, obtener el error de la medición indirecta. ¿Sí? Recuerden, en Física 1 utilizaban reglitas como, por ejemplo, cuando tengo en una cuenta que es un producto o un cociente, y tengo los errores relativos, el error relativo del producto o del cociente es la suma de los errores relativos. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, nosotros lo que vamos a ver en nuestra materia es de dónde sale eso. Vamos a ver la teoría de eso. Ustedes ya, habiendo hecho cálculo 2, han llegado a la expresión del diferencial de... perdón, esta transparencia por el momento la vamos a saltear. Léanla si quieren, y si no la entienden, no importa, porque la vamos a entender bien en la práctica. La transparencia 53 se entiende mucho mejor en la práctica. Entonces, salteamos un poco a la última parte, y recuerden, ustedes ya vieron, si ustedes tienen una función y que depende, una función de muchos valores, que acá lo escribimos como un vector X, lo que ustedes tienen en realidad no es una función, sino que es lo que ustedes ya vieron en cálculo 2 como campo escalar. ¿Vieron campo escalar, no es cierto? Sí, porque ustedes ya se cambiaron de cuatrimestre, ahora están en el séptimo cuatrimestre, así que eso lo tienen que tener bastante claro. Esta función y depende de muchas variables independientes. Entonces, para obtener el error de y, en lugar del diferencial, en lugar de calcular el diferencial de y como el diferencial de una función, lo que vamos a tener que hacer es calcular el diferencial de un campo escalar. ¿Está? Y la expresión del diferencial de un campo escalar era una cosa fea como esta que se ve acá. ¿Sí? Imagínense que todavía no está la i en el denominador. ¿Sí? Yo quiero escribir el diferencial de i nomás. El diferencial de i es el diferencial de f de x. Acá tampoco está el f de x. Y es igual a f de x, ¿cierto? Entonces, no miren el denominador. Yo quiero calcular el diferencial de y, es diferencial de f de x. Pero x es un vector, son muchas variables, no una sola variable. Entonces, el diferencial de un campo escalar era la derivada de ese campo escalar respecto a cada una de las componentes, x1, x2, x3, multiplicado por el diferencial de esa componente. Esta parte que ven acá, estas tres componentes que ven acá, es el diferencial de f respecto de una sola, de la coordenada j del vector x, ¿no es cierto? Entonces, si yo agarro y todo esto, hago la sumatoria para cada una de las j, obtengo el diferencial del campo escalar f. ¿Está? Tienen que recordar que el diferencial de un campo escalar era el diferencial correspondiente a cada una de las componentes sumado. Era la sumatoria del diferencial para cada una de las componentes. Y el diferencial para cada una de las componentes era la derivada de f respecto de esa componente por el diferencial de esa componente. ¿Ok? Y agregamos el i acá abajo de la misma forma como agregamos el i acá, ¿cierto? Ahora sí, agreguen el i
Después, trabajando un poquito, fíjense que dejamos las mismas magnitudes, pero al diferencial de XJ lo dividimos por XJ. Entonces, como agregamos un XJ abajo, tenemos que agregar un XJ del lado de arriba, para que se conserve el igual. Y el XJ del lado que agregamos del lado de arriba, lo dividimos por el I que ya estaba de antes, ¿cierto? Entonces la igualdad se conserva. Lo que terminamos expresando acá es el diferencial de la variable I dividido I. Es decir, estamos expresando la pequeña variación que tiene I dividido el valor de I. Esto es una especie de error relativo de la magnitud I con la que nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? En física, un diferencial es una magnitud que es tan chiquita que ya no se puede medir. Nosotros no vamos a trabajar con diferenciales, ¿sí? Un diferencial es lo que se conoce normalmente como algo infinitesimal, en física y en cálculo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a trabajar con intervalos finitos, no con intervalos infinitesimales, sino con intervalos finitos. Entonces, el diferencial lo tenemos que reemplazar por un delta. Entonces vamos a hacer un paso ahora que es el paso a intervalo finito. Lo que se conoce como paso a intervalo finito es reemplazar los diferenciales por delta. El diferencial de I lo vamos a escribir como delta I. Entonces, diferencial de I sobre I va a ser el delta I sobre I. Ahora, cuando trabajamos con delta, en lugar de diferencial, y en el caso nuestro, significa que trabajamos con cotas, y que no conocemos los errores, y no conocemos los signos de los errores, entonces, los efectos de cada uno de los términos de esta sumatoria, alguno puede ser negativo, otro puede ser positivo, pero nosotros no podemos saber el signo de cada uno, ¿sí? Entonces, todos los términos que tengan signo negativo, para nosotros van a terminar sumando error. Entonces vamos a trabajar con valor absoluto, ¿sí? A todo esto le vamos a aplicar barra de valor absoluto. Yo calculo el error debido a una de las componentes J de esta sumatoria. Y ese error puede ser positivo o negativo, pero yo no sé el signo que tiene. Entonces, ¿cómo sé si lo puedo restar? No tengo forma de saberlo. Los errores de todos los aportes yo los tengo que sumar, siempre. Una vez que paso a incremento finito, es obligatorio, además de reemplazar los diferenciales por delta, que a cada uno de los componentes de la sumatoria le ponga valor absoluto. Y por último, yo acá hice una separación, agregué acá un XJ abajo y un XJ arriba. ¿Para qué hice eso? Bueno, para que me aparezca en este paso el diferencial de XJ como delta XJ. Entonces, este término va a ser de la forma delta XJ sobre XJ. Entonces, es el error relativo de la coordenada J considerada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el error total relativo de nuestra medición indirecta va a ser la suma del error relativo de cada una de las mediciones, porque cada J correspondía a una variable independiente, es decir, a una medición directa que yo realizaba, multiplicada por algo que está dentro de la barra de valor absoluto. Esto que está dentro de la barra de valor absoluto es lo que vamos a llamar coeficiente de propagación. Y es lo que determina cuánto influye cada error de cada medición directa en el error final de la medición indirecta. ¿Cierto? Entonces, en la práctica, vamos a calcular estos coeficientes y ustedes van a ver que recordar esta expresión es muy fácil. Una vez que lo calcularon 138 veces, se lo acuerdan de memoria, ya no van a tener más problemas. ¿Sí? Vamos a calcularlo muchas veces, esto, el viernes, y van a ver que es algo muy fácil de recordar. Todo esto que está entre el valor absoluto es el coeficiente de propagación de la coordenada J en el error final. Chicos, hasta acá habríamos llegado hoy. Los escucho si quieren hacer alguna pregunta. Sí, profe, yo tengo una. No sé, ya entré que tarde. No sé cómo es la clave del campus.
Dale, te lo repito. Yo lo puse acá en